Punto 1.14. El brazo de una grúa se articula como indica la figura. Determina el peso del cuerpo suspendido si la tensión de la cuerda diagonal es de 2000 newtons. Tenemos el gráfico de la situación y debemos averiguar el peso de este cuerpo que es vertical y hacia abajo. Analicemos el esquema. Vamos a analizar el ángulo de 45. Si con respecto a esta fuerza hacemos una proyección horizontal, nos damos cuenta de que estas rectas son paralelas. Por lo tanto, estos dos ángulos que están marcados son alternos internos. Eso significa que tienen la misma medida. Tendremos ahí entonces un ángulo de 45 grados. Otra manera de analizar esto es trazar un eje gráfico cartesiano. Tenemos entonces ahí el eje Y y el X. Tenemos un ángulo acá de 90 grados. Tenemos un triángulo. Por lo tanto, si tenemos aquí 90, aquí 45, acá tendremos que tener sí o sí 45 grados porque la suma tiene que dar 180. Y si aquí tenemos 45 y tenemos 90 en total, en lo que se está marcando ahora, tenemos acá 45 y acá necesitamos otros 45 para completar los 90. Lo analizás de la manera en que te quede más cómodo. El punto es llegar a esta conclusión, que tenemos un ángulo de 45 en esa posición. Como tenemos que analizar el peso del cuerpo, vamos a centrar nuestra atención en este sector del esquema en el siguiente paso. Separamos entonces acá el nodo 1 y el nodo 2 del problema. Vamos a centrarnos en el nodo 2. Solo nos piden el peso. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y el análisis de fuerza solo del nodo 2, que está en este lugar. Tenemos la tensión, tenemos el ángulo de 45 que acabamos de deducir y la fuerza F horizontal y hacia la derecha, además del peso del cuerpo. Llevamos esto a un gráfico cartesiano, eje X y eje Y, para realizar el análisis y la descomposición correspondiente. Estamos entonces ahora aquí. En este lugar tenemos el nodo 2, la fuerza F, que sería esta tensión está en este lugar, y el peso vertical y hacia abajo. Entonces ahora solamente analizamos el esquema que nos quedó. Analicemos ahora solamente este sector. Recordemos que la tensión se descompone en TI y en TX. Vamos a hacer el esquema solo para esa parte. Lo tenemos acá. Podemos ver que se forma un triángulo rectángulo y necesitamos hallar los catetos adyacente y opuesto para saber cuánto vale TI y TX. Recordemos que TI vale lo mismo que el cateto opuesto al ángulo de 45. Vamos con TX, análisis en el eje X. Como quiero el cateto adyacente al ángulo de 45 grados, trabajamos con coseno. Entonces decimos que el coseno de 45 es la hipotenusa, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, TX sobre T. ¿Qué tenemos acá? TX sobre T, cateto adyacente sobre hipotenusa. Para despejar TX, la tensión pasará multiplicando hacia la izquierda y se multiplicará por el coseno. T por el coseno de 45, entonces debe ser igual a TX, que tenemos escrito acá. Coseno de 45 por T, que sería lo mismo, igual a TX. Sabemos que la tensión es de 2000 newton y ese valor se multiplica por coseno de 45. Como la multiplicación es conmutativa, no interesa el orden. TX vale entonces 1414 newtons. Vamos a analizar ahora el eje de las Y para hallar este cateto. Como necesitamos hallar TI, que ya dijimos que mide lo mismo que este cateto, decimos, tengo el cateto opuesto al ángulo de 45 y tengo la hipotenusa. Por lo tanto, trabajo con el seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa pasa multiplicando
al seno de 45, por lo tanto nos queda t por seno de 45 igual a tx. ¿Qué es lo que tenemos ahí? TI entonces es el seno de 45 por t, por lo tanto 2000 newton por el seno de 45, que nos da el mismo valor que tx. Esto se debe a que el ángulo es de 45 grados y siempre en esa situación las componentes en x y en y me dan el mismo valor numérico. Si hacemos el análisis vectorial, tenemos un vector horizontal y hacia la izquierda y uno vertical hacia arriba. Por lo tanto, el de tx será negativo, ya que va a la izquierda, y el de ti será positivo, ya que va hacia arriba. A continuación nos quedará un esquema más simple, ya que en lugar de dibujar t, dibujaremos solamente sus componentes, ti y tx. Aquí tenemos el esquema. Entonces, el vector que teníamos acá está contenido en tx y ti. La fuerza F horizontal y hacia la izquierda la dibujamos. Y también el peso. Notemos que como el sistema está en equilibrio, tx debe ser igual a la fuerza F y se anulan mutuamente. Ti debe ser igual al peso, por lo tanto también se anulan. Vamos a hacer los cálculos. Como el cuerpo está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas en x y en y deben ser igual a 0. Entonces, suma de las fuerzas en el eje de las y, ¿qué tenemos? Ti menos p, porque el peso va hacia abajo, nos da 0, ya que el cuerpo está en equilibrio. Si pasamos el peso para el otro lado, nos va a quedar ti menos p igual a 0. Entonces ti debe ser igual a 0 más p. Por lo tanto, ti debe ser igual al peso. O, lo que es lo mismo, el peso debe ser igual a ti. Como esta afirmación. Y como ya sabíamos, ti vale 1414 newtons y es la respuesta a nuestro problema. Por otro lado, también podemos analizar la suma de las fuerzas en el eje de las x, en donde sabemos que tx menos la fuerza F es igual a 0. Haciendo un análisis similar al que hicimos en el y, nos queda que la fuerza y tx son iguales. Por lo tanto, la fuerza F también tendrá un valor de 1414 newton.